Gracias, aquí de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente, Grupo ACD Media. Vamos a hablar de economía, importantes temas aquí urgentes, con Luis Reyes Santos, economista. Saludos. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Mire, usted ha venido en un buen momento. Y ¿Usted cree? En un buen tiempo. Claro. Hay un tema que ha ocupado la agenda desde hace 2 o 3 semanas, a partir de la propuesta que hiciera el presidente Luis Abinader en la semanal, de una propuesta de aumento salarial un 20%. Hay una parte de ese diálogo tripartito que está fijada en 30, pero con la posibilidad de transarse por un 25. Pero hay una parte, la tercera pata, que ha presentado un informe, un análisis, y en un momento sugirió, de acuerdo a los participantes, un 8%, sin decirlo, sin expresarlo, pero ayer finalmente habló de un 10%. Para hoy está previsto que el presidente de la República asista, participe, encabece esa reunión. ¿Qué podemos ver ahí? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? De lo que se trata es de un mecanismo de presión del poder por parte del presidente de la República. Es la primera vez posiblemente que yo no recuerdo que un presidente haya asistido, haya hecho acto de presencia a una reunión del Comité de Salario. Es más, yo le preguntaría a ustedes y al público que nos sigue, ¿cuántas veces hemos visto a un presidente fijar posición pública sobre un aumento salarial general, un aumento general de salario en el Comité Nacional? Muy pocas veces. ¿Qué refleja eso? El gobierno está en una situación de desesperación. ¿Por qué el gobierno está en una situación de desesperación? ¿Qué es lo que dice la encuesta Gallup? El 60% de la encuesta Gallup percibe que la economía va por mal camino. El 50%, la mitad de los hogares, dicen que el principal problema que enfrentan es la economía. Que la inflación es un tema fundamental. No tenemos que hablar mucho, solamente ver cuánto cuesta una libra de arroz, cómo han incrementado los alimentos, cómo eso se ha ido de la mano y el problema que pasa con el sector eléctrico. La población luce agobiada y posiblemente en este momento la percepción esté cambiando de tendencia. Como ocurría en años anteriores, la percepción era mucho más favorable sobre estos temas. Ahora las cosas están cambiando. Pero ¿por qué el gobierno, el presidente tiene que hacer acto de presencia en el Comité Nacional de Salario? Porque hay mecanismos que un gobierno en condiciones normales podría utilizar para revertir esa situación. Por ejemplo, el uso de la política fiscal, de inversión, que es lo que hace un gobierno, hacer uso de eso. Y hace cuando el gobierno se endeuda, por ejemplo, en situaciones como esta, para revertir esa tendencia, aumentar el gasto público, aumentar la inversión y de esa manera apuntalar la economía. Perdóname, un momentito, inmediatamente te escucho. El problema es que el gobierno ha quemado esa oportunidad con el endeudamiento que ha seguido. No tiene espacio fiscal para enfrentar eso. Y por otro lado, la otra herramienta que se utiliza en situaciones como esta es el estímulo de la política monetaria, bajar la tasa de interés, facilitar el crédito. ¿Y cuánto cuesta hoy día endeudarse? Entonces, las dos herramientas fundamentales que tiene a corto plazo el gobierno para revertir esa situación no están disponibles. Y el gobierno sabe que si se instala una situación, una percepción donde la población crea que la situación económica está mala, porque la situación puede estar mala, pero la percepción de la población puede ser distinta. ¿No lo admite el presidente cuando dice, por ejemplo, que nadie puede venir
a decirle a ustedes como que es fácil bajar los alimentos de precio y que nadie puede hacer más. A mí me extraña porque ese mismo presidente decía que el año, por ahí andan los memes, ¿usted no lo vio? De un presidente que decía exactamente, obviamente, cuando él era candidato, que él aspiraba a ser presidente para bajar los precios. Una pregunta. Mire, eso decía él, ¿usted no lo ha visto? Yo lo vi, obviamente, y si usted quiere, obviamente, el público, yo se lo voy a enviar, que lo tengo disponible. Los dos, obviamente, lo ponen a la par, justamente donde él dijo eso. Y qué pena, y déjeme decirle esto, porque esas no son de las cosas que uno se alegra. Cuando usted ve un presidente desdiciéndose y la gente se burla de él, eso lo único que hace es que degrada la imagen de un presidente. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. En ningún país eso es bueno. Recordemos, la última palabra siempre debe tenerla un presidente. Cuando un presidente pierde la credibilidad, entonces se agravan estos problemas que estamos hablando. Se agravan. Una pregunta. Usted mencionó dos cosas importantes. Uno, el incremento, la inflación, pero especialmente en los productos alimenticios. Y también yo le hago la siguiente pregunta. El presidente ha hablado de un incremento de un 20%. Ahora mismo están dadas las condiciones, digamos, para que el sector empresarial pueda asumir un 20% de incremento salarial y al mismo tiempo la política, digamos, comercial agropecuaria ha fallado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ve un incremento superior de los precios de los alimentos cuando digamos, se desligan de los otros productos que componen la canasta familiar. Mire, el problema de la política agropecuaria del gobierno y el impacto que tiene que ver en la canasta familiar es un tema que viene arrastrando el gobierno desde hace mucho tiempo. Ahí la percepción que uno tiene es que ha habido ineficacia. Se refería el ministro de Industria y Comercio de que el aumento del precio de la libra de arroz era un tema estacionario. Primera vez que yo oigo, obviamente, que es estacionariedad, porque todos nosotros sabemos que la política de todos los gobiernos ha sido que coge y almacena los excedentes que se generan. ¿Para qué? Para en situaciones como esta, ponerlo a disposición del mercado. ¿Qué pasó ahí? El gobierno no ha dado explicación sobre eso. ¿Ustedes han escuchado alguna explicación del gobierno? ¿Qué estacionalidad estamos hablando? Si precisamente eso se hace. Todos sabemos que la producción de arroz tiene estacionalidad. Él dijo estacionaria, pero la palabra correcta es estacionalidad. O sea, se produce en un periodo dado de tiempo en el año, para el público que nos sigue, y hay un periodo donde no hay producción. Ahora, el arroz se consume todos los días. ¿Y qué es lo que han hecho todos los gobiernos desde la época de Balaguer, que construyó los silos para almacenar arroz? Que almacena el arroz, los excedentes que se generan en la cosecha, y eso lo pone a disposición del mercado en las situaciones de escasez. Y eso, con eso combate esas situaciones de potenciales alzas que se dan. ¿Qué ha hecho el actual gobierno? Como siempre, nos sorprende. Eso ha sucedido con la carne de cerdo, con la carne de pollo, que le hemos visto 80, 100 pesos a la libra, ¿verdad? ¿Y cuántas veces más? ¿Y quién lo sufre eso? Los sectores más desposeídos, porque los sectores de clase media y los sectores de clase alta no dejan de comer arroz, ni dejan de comer carne de pollo, ni carne de cerdo. Entonces, ese es el fracaso de la política agropecuaria del gobierno. Ese es el fracaso de la política agropecuaria del gobierno. Y obviamente usted me refería que si el sector empresarial puede asumir un aumento de un 20%, el sector empresarial tiene algo que hay que rescatárselo. Qué bueno, por primera vez, el sector empresarial pone sobre la mesa un elemento que nunca antes había puesto. Los ajustes antes que se discutían en base a la inflación acumulada desde el último ajuste salarial, a la fecha de la discusión, ¿verdad? A la fecha que se adopte. Pero no se incorporaba el tema de la productividad. O sea, cuánto aporta la mano de obra a la generación de riqueza. Eso es un factor dinámico, es decir, se mueve en el tiempo, año a año va cambiando, y por tanto usted tiene que medirlo, porque esa contribución hay una parte que va al capital, o sea, va al sector empresarial, pero hay otra parte que si no se redistribuye a través de los salarios,
se apropia de ella el sector empresarial. Así es. En este caso, el sector empresarial ha puesto sobre la mesa, además de la inflación, un ajuste por productividad. Y qué bueno, oye, todo eso que lo ha hecho. Obviamente, solamente toma como referencia los últimos 2 años. Aquí hay una deuda con el sector obrero de años donde la productividad no se ha tomado en cuenta. ¿Por qué que la gente dice no se refleja en la mayoría de los países donde hay crecimiento como ha exhibido la República Dominicana? Lo normal es que la gente viva de un salario. Aquí es donde uno de los países donde a pesar de ese crecimiento económico, la gente tiene que tener pluriempleo, tiene que tener 2 o 3 empleos para poder sobrevivir. Pero ¿por qué es que no se refleja? Es una pregunta que yo le hago a usted, pero que ya la he hecho a economistas, a otros economistas anteriormente. Hay un crecimiento económico y siempre nos exhiben el 5 punto tanto y nos proyectan que para este año va a cerrar en tanto, pero no se manifiesta, la gente sigue con la misma precariedad. Por eso, porque se lo explico de una manera técnica e inmediatamente paso a ver cómo lo explico de una manera más llana. El precio relativo del salario respecto a lo que puede ser el precio, digamos, de la renta, del alquiler de una casa, precio relativo es cuántas veces puede comprar, digamos, el salario, la renta, cuántas veces puede pagarse, por ejemplo, transporte. Eso es en términos relativos, medido en términos relativos. En términos relativos, el salario en cualquier economía permite satisfacer la canasta básica de la población y a partir de cierto nivel de salario le permite incluso ahorrar. Aquí es una de las pocas economías donde eso no se da, porque hay imperfecciones en el mercado laboral y estas cosas que estamos hablando, que ustedes me han traído aquí hoy, desafortunadamente hay un problema estructural que ni siquiera los economistas hemos sido buenos para eso. Hemos sido muy malos y tenemos que ser autocríticos también con eso. Por eso rescataba la posición del sector empresarial y decía, bueno, a propósito, concluyo respondiendo a su pregunta, ¿puede el sector empresarial o no asumir un 20%? Uno dice, bueno, con los niveles de tasa de interés, obviamente una empresa que está endeudada difícilmente va a poder asumir un 20%. Vamos a ser claros. Ahora, ¿por qué el presidente hace eso? Lo dije anteriormente, no tiene otra alternativa. Se le puede caer el crecimiento de la economía. Y si se le cae el crecimiento de la economía, eso tiene implicaciones. ¿Por qué? Va a degradar la percepción que tienen sobre todo las agencias de evaluación de crédito. Y en la medida que se degrade esa percepción, entonces va a aumentar la tasa de interés de la colocación de instrumentos de deuda y afectar más de lo que está el gobierno, que dedica ya el 3.7%, casi lo mismo que dedica a educación. O sea, nosotros tenemos casi 8% del Producto Interno Bruto. De lo que recauda el gobierno, 15% aproximadamente, 8% tiene que destinarlo al pago de intereses y al pago de educación. ¿Y qué le queda? No le queda nada. El presidente haciendo un esfuerzo a través de los medios de comunicación para vender esperanza, para vender expectativas. ¿Qué es lo que se vende en el gobierno? Pero no de este gobierno, no estoy hablando, eso es lo que debería de hacer. Obviamente, en la medida de lo posible, los gobiernos también deben tener algún nivel de realización, algún nivel de logro para exhibir, y ese nivel de logro es lo que le permite a él mantener ese nivel de apoyo, porque de lo contrario, un gobierno se desploma en términos de la percepción que tiene la población, y en la medida en que se desploma, pues obviamente eso hace que dificulta cada vez más el quehacer de un gobierno. Pero que el presidente vaya allí a la mesa de discusión de un aumento salarial que él propuso, porque él fue que que trazó la pauta. Eso puede lograr que el empresariado, porque presión es al empresariado, porque la otra parte es el gobierno, y los que no son los sindicalistas representantes de los trabajadores que apoyaron una reelección. Recordemos, ¿puede el presidente lograr que los empresarios den su brazo a torcer? Los empresarios, cuando se le ha atribuido al presidente querer estar bien con todo el mundo.
Pero el tema y hay que entender el papel de un empresario. El papel de un empresario es manejarse políticamente y obviamente manejar su empresa para que genere utilidades, para que genere beneficios. Vamos a estar claros. Una gran empresa que tiene un gran impacto en términos económico y social, pues eso tiene implicaciones políticas. Y en la medida de lo posible, pues ellos tratarán de satisfacer las aspiraciones del presidente. De eso no me cabe la menor duda. El problema es que no es lo mismo para una gran empresa que para una mediana empresa. Y ahí viene la diferencia. No es lo mismo eso que para una pequeña empresa. El incremento de los costos, lo que estamos hablando, señores, cuando se incrementa la nómina, cuando aumentamos el salario, que usted está incrementando los costos de producción de esa empresa. Y usted está disminuyendo las utilidades de la empresa. Si esa empresa está, nosotros decimos apalancada, es endeudada. Apalancado es el nivel de endeudamiento que tiene una empresa respecto a su patrimonio. Entonces, una empresa que esté muy apalancada o medianamente apalancada, con las tasas de interés que hay hoy día en el mercado, que tampoco hay posibilidad de bajarla, que es otro tema que no hemos tenido oportunidad de tocar y ya posiblemente es un tema que ameritaría otro programa. ¿Por qué no es posible bajar las tasas de interés? Y al no ser posible bajar las tasas de interés, pienso que el sector empresarial se va a colocar esto sobre la mesa y le va a argumentar al presidente, presidente, es que con los niveles de tasa de interés que existen, nosotros no podemos ir más allá, sin poner en riesgo la quiebra de muchas empresas. Entonces estamos en un dilema. ¿Merecen los obreros el aumento del 20%? Por supuesto que sí, porque históricamente hay razones que lo justifican. ¿Existe en la coyuntura las condiciones apropiadas para eso? Vaya usted a saber, hay que ir a cada empresa. Y el sector empresarial no puede fijar posición por las grandes empresas. Tiene que pensar en el sector. Y le haría un gran favor al gobierno y a la sociedad dominicana si asume esa responsabilidad. Porque también de lo que se trata es, cuando uno está en el gobierno, es de no dejar que quiebren las empresas. Ni una sola, por pequeña que sea. Porque eso es destrucción de la posibilidad de generación de riqueza. Y en ese orden, ¿cuáles expectativas? Yo dije tratando de ver la hora aquí porque tengo un guardia al frente. ¿Le genera a usted una rendición de cuenta mañana en medio de estos temas? Y sobre todo con un tema, porque también hay que referir de la reforma fiscal que no pasó, que hubo que retirarse. En parte lo que está haciendo el gobierno es precisamente dos cosas. Tratar de que se anuncie hoy eso para mañana poder sumarlo y anunciarlo como parte de ese discurso grandilocuente del presidente, de las grandes cosas que están logrando. Pero la realidad es que las encuestas están diciendo que esa no es la percepción de la población en términos económicos. Obviamente el presidente, todos sabemos que el gobierno mide, y mide por lo menos todos los meses la percepción de la población. Y esto que yo estoy hablando lo sabe el presidente y lo saben sus asesores mejor que yo. Entonces él va hoy al Comité Nacional de Salario con la idea de que esto se pueda anunciar previo a su discurso. Y lo otro es, en lo referente al discurso, el presidente mañana va a abordar, como siempre, como de costumbre, lo que son sus logros, lo que son sus realizaciones, pero el tema es que en este momento tal vez tiene la desventaja de que tiene precisamente esa percepción de la población de que las cosas, como usted decía, ¿dónde está el efecto del crecimiento económico? Es muy difícil usted ver el efecto del crecimiento económico, aunque haya una mejoría relativa en el empleo, cuando usted tiene tasas de interés tan altas, tan elevadas, cuando usted le ajustan cada 3 meses, cada 6 meses la tasa de interés de su préstamo para una casa, para el vehículo que usted adquirió, para estas cosas, eso es lo que la gente siente. Cuando usted va al supermercado y usted ve que se le dispara, cuando usted va a pagar y a usted le dicen cuánto hizo la compra, eso es lo que la gente ve, eso es lo que la gente percibe. Mire, pero el lunes en la semanal, él presentó una serie de variables que ponen como que las cosas van de maravilla. Me imagino que usted vio
esa semanal, porque habló de temas económicos y todo está bien, entonces no sé por qué usted presenta un ambiente tan tétrico. No, yo no presento un ambiente tan tétrico. Eso es lo que dice la encuesta. ¿Usted no leyó la encuesta Gallup? Sí, claro que Entonces usted dice, ¿qué decía la encuesta Gallup? Que el 60% dice obviamente que la economía no soy yo. Yo no, yo estoy comentando lo que dice la encuesta. ¿Usted Yo habló? estoy comentando obviamente de eso. Yo no. Usted habló hace un Yo ratito. no hablo nunca obviamente por mí. Cuando yo vengo aquí y fijo posiciones en los medios de comunicación, lo hago basado en evidencia. Yo cojo y reviso las estadísticas, reviso eso, reviso la encuesta y vengo y hago una exposición a partir de eso. Usted hablaba hace un ratito, ya para irnos, usted hablaba hace un ratito de desplome del gobierno, pero el presidente, sin embargo, cabeza de gobierno, siempre tiene una popularidad en el cielo. Es así, porque ha llegado, porque todavía el tema de, hay un desdoblamiento aquí, digo así porque me parece quizá la palabra más apropiada entre lo que es la percepción económica y lo que es la responsabilidad gubernamental. Las personas, esa es mi interpretación, no asocian al presidente con la responsabilidad de su situación económica. Porque ¿cómo es posible que el 60% de la población, 6 de cada 10 dominicanos, perciban que la situación económica anda mal y entonces el presidente tenga más de un 60% de aprobación? Hay una contradicción claramente en esas cosas. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que hay dos instancias, una realidad económica y una realidad política. A veces las dos coinciden y otras veces no. Gracias. A Vamos ustedes, a tener que convocarle. oigan esto de eso, a ustedes. Un placer, ¿verdad?, pasar por aquí en este momento. Como ustedes, tratamos de resumir muchas ideas en poco tiempo. Así es. Gracias, Luis Reyes Santos, economista, ha estado con nosotros. A ustedes también las gracias. Hasta mañana, si Dios quiere, aquí en vivo. Diálogo urgente y cobertura especial de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader mañana ante la Asamblea Nacional. Feliz resto del día. Estás viendo